A la doctora Tsunamis, quien hará una valoración del libro Complexus Global, Comunicación y Relaciones Internacionales, miradas múltiples desde diversos escenarios comunicacionales. Es un compendio de artículos de investigadores de varios centros académicos. Adelante, Tsunamis, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos y agradecer por el espacio para la presentación de este libro. Lo primero es decir que Complexus Global, Comunicación y Relaciones Internacionales miradas desde diversos escenarios sociopolíticos es un libro resultado del proyecto de comunicación política y relaciones internacionales que desarrollamos en el CIPI hace ya 3 años aproximadamente. Es el resultado de la investigación que se desarrolló en aquel momento, pero también de un grupo de talleres, de sesiones de trabajo en el que se presentaron diversas ponencias y diversos trabajos de distintos académicos, no solo del CIPI, aunque en su gran mayoría profesores investigadores y profesores del CIPI, pero también de la Universidad de La Habana, del CECEU, centro de investigación que también pertenece a la Universidad de La Habana, y además es fruto del intercambio académico que hubo en aquel momento con la Red Iberoamericana de Investigaciones en Comunicación Política y Sociedad, que radica ahora mismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad de San Buenaventura. Dicho esto, bueno, quisiera hablar un poco del título, ¿no? Complexus. ¿Por qué complexus? Estamos hablando desde la teoría de la complejidad. Complexus quiere decir que está tejido junto. ¿Y por qué decidimos un poco trabajar el tema de la comunicación y las relaciones internacionales desde este concepto de complexus de la globalidad? Pues precisamente porque cada día la comunicación no es simplemente una disciplina más, un actor más alejado de las relaciones internacionales o de la política, sino que forma parte y está influyendo de manera decisiva en los conflictos, los escenarios internacionales en general. Muchas veces incluso determinando narrativas, determinando posicionamientos que condicionan en buena medida los derroteros en materia de política. Entonces, por eso quisimos desde esta teoría de la complejidad tener esta mirada compleja, esta mirada global. Además, el libro está concebido analizando diferentes contextos políticos, diferentes conflictos, diferentes escenas de las relaciones internacionales de manera casual, no es algo totalmente abarcador en modo escenarios de relaciones internacionales, pero sí de manera casual para tratar de conectar, o sea, con esas diversas regiones y diversas expresiones de las relaciones internacionales que se están desarrollando. Así, por ejemplo, bueno, comenzamos con un trabajo del profesor Ernesto Domínguez, que es uno de los que más ha desarrollado este concepto, que es la sociedad y cómo estudiarla. Y entonces propone el concepto de complexus cultural, una propuesta desde la complejidad precisamente para entender a esta sociedad, dicho esto, al ciudadano común que forma parte, que conforma esta sociedad y a través del cual pasan las narrativas, o sea, es para el cual se crean narrativas y a través del cual pasan estas narrativas mediante las cuales se lee la política internacional y de cierta manera también se está influenciando y se están conformando imaginarios en ese sentido. Comenzamos con temas de África, por ejemplo, del profesor Joslan Silverio, el terrorismo en África y el Medio Oriente, manipulación mediática, medios de comunicación y uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, porque aquí estamos viendo cómo un fenómeno
que tiene tanta presencia y es tan determinante en los conflictos en esta región, pues precisamente desde la manipulación mediática justamente se hace toda una relectura y se influye, o sea, se crea influencia en los conflictos que se están dando o en la manera de leer esos conflictos para la sociedad. La profesora Claudia Sánchez Sabín también nos presenta el conflicto en Somalia, monitoreo, medios y análisis de la información. Es un estudio de casos donde también podemos ver cómo se presenta este tema, cómo se construye una realidad que en definitiva es la que llega al ciudadano común y muchas veces sin darnos cuenta es de la que se está debatiendo, más allá que en muchos sentidos los conflictos reales y de la situación, o sea, convirtiéndose esas mediaciones de la comunicación casi que en la realidad, más allá que la realidad en sí misma, o sea, desdibujando en sí la realidad. De África también tenemos del profesor Luis Edel Abreus de la Universidad de La Habana, África en megabytes, los avances de la conexión a Internet en África subsahariana en el siglo XXI y el mundo de las tecnologías de la información. También un trabajo muy interesante, como ven, este texto dedica un espacio importante a África y creo que es algo, o sea, es un referente en ese sentido a tener en cuenta, ¿no? Del profesor Franklin, también del CIPI, Transformaciones del Sistema Político Japonés Contemporáneo, el papel de la personalidad de Shinzo Abe y la utilización del manga como herramienta política. Es también una manera de acercarnos a la realidad japonesa, sobre todo desde el punto de vista, repito, desde las percepciones internacionales de la realidad japonesa, cómo se construye a partir de ese soft power y o sea, cómo nos llega. Y yo creo que también es un trabajo muy interesante y que aporta muchísimo. Tenemos también del profesor Rubisley González Sáenz, influencia del discurso nacionalista y religioso de Narendra Modi en la conformación de la política de la India. Este es un trabajo que formó parte directa del proyecto de investigación que desarrollamos en el CIPI sobre populismos de manera general y en este caso este trabajo responde a una serie de trabajos junto con el del profesor Franklin también, sobre la influencia de la personalidad en la historia, que es algo de lo que mucho se habla en teoría de la historia, cuando estudiamos historia, pero a veces desde el análisis sociopolítico perdemos un poco de vista el peso de la personalidad en la historia y cómo muchas veces esto puede reconducir los destinos, ¿no? de los conflictos, de lo que acontece y en realidad de la proyección de un país. Acá particularmente yo trabajo el tema de Vladimir Putin y el redimensionamiento de la imagen de Rusia en la construcción euroasiática como recurso comunicacional. Esto es un poco resultado de mi tesis de doctorado, pero que vino muy bien también al desarrollo del proyecto y a este tema de la influencia de la personalidad en la historia. Acá tenemos, bueno, yo diría que este es el grueso, ¿no? del proyecto de investigación que se desarrolló en aquel momento con el equipo de comunicacional en pleno, el profesor Ángel Rodríguez Soler, Orieta Hernández, Mayra Bárcega y Mario Antonio Padilla, donde nos presenta un análisis sobre el populismo como estilo comunicativo, apuntes para un estudio comparado entre Europa, Estados Unidos y América Latina y el Caribe desde una perspectiva latinoamericana. Creo que fue un trabajo muy interesante que ha dado como resultado varios artículos, pero esta perspectiva comparativa nos permite encontrar puntos de contacto y diferencia de cómo este fenómeno que es tan actual y que está en plena evolución se ha ido desarrollando y se está proyectando en las diferentes regiones, digamos que influenciando todo lo que en materia de fuerzas políticas se puede decir, sobre todo a nivel de discurso, cómo ese discurso puede pues generar determinados estados y
conformar una imagen sociopolítica determinada en cada sociedad. Tenemos el profesor colombiano Juan Quintero Calvache, Verdad y posverdad en escenarios de transición de la guerra a la paz, el caso colombiano. Un trabajo también muy interesante que se nos presentó en una de las sesiones de trabajo que tuvimos y nos permitió también corroborar todo esto, ¿no? El tema de la verdad y la posverdad, pues yo creo que es la esencia un poco que intenta captar el libro que estamos presentando, porque, por lo que les decía anteriormente, no es solo ya hablar de los conflictos o de las relaciones internacionales, sino de la construcción de los conflictos y de las relaciones internacionales, y de ahí la percepción que se tiene en cuanto a ellos y los análisis, ¿no?, que se desprenden, sobre todo en materia de ciudadano común. Del profesor Joan Karel Acosta González y Anelis Alfonso Concepción tenemos la proyección conservadora de la prensa estadounidense en el entorno al socialismo demócrata, un análisis crítico del discurso. También un trabajo muy interesante que analiza toda la figura de Bernie Sanders y todos sus programas sociopolíticos en aquel momento, pero que está muy a tono con lo que queremos expresar, ¿no?, acá en el libro. De la profesora Marisleidis Concepción Pérez nos presenta el libro Medios de Comunicación en el Caribe, una propuesta también muy interesante sobre cómo desde el Caribe se tejen, o sea, se construyen también la imagen de nosotros mismos como caribeños y las influencias, ¿no?, que se reciben desde fuera, por cuanto ustedes saben el tema de la importancia de la pluralidad mediática versus concentración mediática, un fenómeno que se expresa de manera muy importante en el Caribe. Y finalmente cerramos con un tema ya propiamente de Cuba, socialismo, intelectuales, esfera pública y medios de comunicación, debates en Cuba, desde la revista Tema del profesor Raúl Pérez Ponzón de la Universidad de La Habana. También una propuesta que nos acerca a la construcción de política, a la construcción de sociedad desde los medios y desde los debates. De manera general, el libro creo que es un acercamiento a una visión global del mundo, pero teniendo en cuenta el actor de la comunicación, no como un actor más, sino en esencia moldeando los discursos, moldeando los imaginarios, moldeando la realidad de lo que, o sea, lo que muchas veces pensamos que es la realidad de lo que debatimos, pero que en realidad, valga la redundancia, es una construcción mediática, por lo cual planteamos, ¿no?, la importancia de entender en los análisis de esta manera compleja, o sea, no la comunicación solo vista desde la comunicación social, no solo vista desde la comunicación política, pero sí como un actor cada vez más importante en el sistema de relaciones internacionales y muchas veces teniendo un rol esencial, porque nos transforma, nos crea entornos, ¿no?, y en la mayoría de los casos se convierte en realidad lo que no lo es en esencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Tsunamis. Hoy hemos hecho una selección de los libros publicados